Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela Superior de Guerra Conjunta, particularmente a su director, el coronel mayor Gabriel Camilli, por la invitación a participar de esta actividad. Lamentablemente, debido a un compromiso profesional, no puedo estar en estos momentos con ustedes, pero aún así he grabado el video de mi presentación a los fines de poder interactuar en la medida de las posibilidades, lo que nos permiten las nuevas tecnologías. Mi ponencia en el día de hoy se centra en cuál es el impacto que ha tenido la toma de Kabul por parte de los talibanes a nivel regional. Antes de comenzar, hay algo que me gustaría enfatizar. La retirada de las tropas norteamericanas de los países de la OTAN no es o no ha sido una sorpresa, no es una decisión que se haya tomado en los últimos días, es simplemente eh, la manifestación de lo acordado en los denominados acuerdos de Doha en febrero del año 2020 y que comenzó a implementarse en febrero de este año cuando Estados Unidos y la OTAN anunciaron cómo iba a comenzar a realizarse la retirada de sus efectivos de Afganistán. Entonces, esto es simplemente lo que ha hecho la administración Biden, es implementar lo que había firmado la administración Trump en febrero del año 2020. ¿Cuál es el eje, mi hipótesis central con respecto al impacto regional? Pues es la toma del poder por parte de los talibanes en la forma que se ha hecho no es una buena noticia para ninguno de los países limítrofes o países también euroasiáticos, pero es una situación a la cual seguramente van a reacomodarse más temprano que tarde estos países. ¿Por qué digo que es una situación incómoda? En primer lugar, porque se llegó a esto no a través de un acuerdo entre las partes afganas, este diálogo intraafgano, como establecían los acuerdos de Doha, sino que simplemente ha sido por una imposición, por una realidad en el terreno. Los acuerdos de febrero del año 2020 establecían que tanto talibanes como el gobierno afgano debían negociar la situación que se iba a dar en Afganistán una vez que se retiraran las tropas occidentales. Y eso no ha sucedido. ¿Sí? Desde el año 2020, 2021, hemos visto que los acuerdos, las negociaciones en Doha, en Qatar, que las iniciativas de mediación de Rusia, que las iniciativas de mediación de Turquía, de Irán, todas han fallado. Y por lo tanto, lo que ha quedado ha sido la realidad en el terreno. ¿Cuál es la realidad en el terreno? Un avance muy claro, muy significativo, rápido, sorprendente en este caso, de los talibanes, que ha concluido la semana pasada cuando han ingresado, no combatiendo, sino básicamente por la propia disolución de las fuerzas del gobierno afgano en la capital, en Kabul. Entonces, la sorpresa o la incomodidad viene de cómo se ha tomado el poder y también manifiesta que la situación de fuerza que tienen los talibanes en la actualidad hace que, bueno, seguramente estén menos dispuestos en estas primeras etapas a llegar a acuerdos políticos, aunque esperemos que prime la cordura. En segundo lugar, el interés de las potencias de la región por Afganistán, de nuevo, no es algo nuevo. Más allá de estos acuerdos a los cuales hacía referencia de Doha, debemos tener en cuenta que ya desde el año 2019 los representantes especiales de lo que se llama la Troika ampliada, esto es Estados Unidos, Rusia, China y Pakistán, estos representantes, estos cuatro países sobre el tema afgano, han estado tratando de coordinar las iniciativas de paz. No lo han logrado, lamentablemente, y a pesar de las diversas rondas de negociación que se han hecho en estos años, antes de los acuerdos y después de los acuerdos, así como iniciativas de otros países como Turquía, Irán, negociaciones también en Rusia, pues no se ha podido llegar a un acuerdo. Por lo tanto, es una preocupación por cómo se tomó el poder, pero no es nuevo la preocupación de las potencias euroasiáticas. Si podemos ir analizando país por país, veremos que cada uno de estos estados
que tienen fronteras con Afganistán tienen intereses diversos y cada uno también metodologías para defender esos intereses que no son comunes a todos. Y en primer lugar hay una realidad de carácter geopolítico que es muy clara y es Afganistán es un estado mediterráneo, es un estado que no tiene salida al mar, por lo tanto absolutamente todo lo que ingresa al país o lo que sale del país tiene que pasar por los territorios de otros estados. Y esos estados, por lo tanto, no solamente tienen que ver digamos, en algunos temas de carácter militar o estratégico, sino pensemos simplemente en el mantenimiento de toda esa población, todo lo que consumen tiene que llegar a través del paso de las fronteras de los estados limítrofes. Si realizamos entonces, como le digo, un análisis muy simple basándonos en un mapa, veríamos que en primer lugar el país que seguramente va a estar más incómodo por la toma y por la forma en que se ha tomado el poder en Kabul es Pakistán. Esto puede parecer sorprendente, puesto que nosotros escuchamos casi a diario que Pakistán ha sido históricamente el gran aliado, el gran sostenedor de los grupos insurgentes de inspiración islámica desde la época de la invasión soviética. Lo cierto es que en estos últimos años el gobierno pakistaní ha estado realizando una especie de equilibrio diplomático. En primer lugar, no es un secreto que los vínculos con China son muy profundos. Esta iniciativa china de transporte multimodal, que a veces escuchamos como la nueva ruta de la seda, tiene en Pakistán y sobre todo en los puertos pakistaníes, particularmente el de Karachi, un eje central. Y no es un secreto también que en términos de defensa la cooperación entre China y Pakistán se ha profundizado en los últimos años. Pero a la vez, Pakistán también es muy consciente de la importancia de las relaciones con los Estados Unidos de América. Y en eso les decía, este equilibrio diplomático, el ingreso de los talibanes es un factor más que va a complejizar las relaciones, no solamente de Afganistán con Pakistán, sino de Pakistán también junto con China y con Estados Unidos. Esto en un contexto de competencia entre grandes potencias, entre crisis del COVID, seguramente va a requerir por parte de Pakistán de mucha pericia diplomática para lograr un acuerdo. Por además, y tenemos que señalarlo, Pakistán ha sido, es y seguramente será el principal, digamos, país de destino de todos los movimientos poblacionales derivados de la inestabilidad en Afganistán. Y por lo tanto, como les decía, en medio de todas estas crisis, entre las grandes potencias y recibir seguramente población más algún tipo de inestabilidad en el campo de seguridad, pues para Pakistán no es definitivamente una buena noticia. En el caso de otro de los países limítrofes muy importantes para Afganistán, como es el caso de Irán, tampoco es una muy buena noticia. No es un secreto que en los años 90 Afganistán e Irán estuvieron casi al borde de una guerra, puesto que los talibanes en ningún momento desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista militar, ocultaron su oposición a Irán. Desde el punto de vista ideológico, porque recordemos que los talibanes son un grupo extremista, salafista, yihadista, sunita, y que para ellos los iraníes de mayoría chiita son particularmente un enemigo a considerar. Y, por otro lado, porque los iraníes eran los grandes sostenedores de la denominada Alianza del Norte, el principal grupo militar que se oponía a los talibanes. A pesar de esa historia, digamos, de tensiones, lo cierto es que hoy en día el pragmatismo iraní parecería tratar de encontrar una solución a lo que está sucediendo en Afganistán. En primer lugar, lo mismo que sucede con Pakistán, Irán ha recibido a lo largo de las últimas décadas muchísimos refugiados afganos. Se estima que alrededor de 3 millones de afganos viven en Irán, lo cual es un gran peso en términos políticos.
Por otra parte, si bien podríamos uno pensar en primer momento que es una buena noticia para los iraníes que las tropas norteamericanas y de la OTAN se retiren de un país limítrofe a ellos en un momento de tensión, pues lo cierto es que hay tantas preguntas todavía sin respuesta con respecto al futuro de Afganistán que no creo que sea una buena digamos, que es una buena noticia a largo plazo. En primer lugar, hay un punto central. Todas las críticas que está recibiendo el presidente Biden por la forma en cómo se ha implementado esta retirada de tropas seguramente impactará de manera negativa en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, de la misma manera que impactará negativamente en algunas negociaciones entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se va a ver obligado, entre comillas, a tomar decisiones más duras, a tener posiciones de negociación menos flexibles para no ser acusado de debilidad. Y por lo tanto, en un momento en que Irán está negociando o el regreso del acuerdo nuclear, pues un Estados Unidos menos dispuesto a negociar debido a lo que está sucediendo en Afganistán, tampoco es una buena noticia. Por lo tanto, para los iraníes, a pesar de que han dado en estos momentos señales muy pragmáticas de tratar de negociar, de hablar y de entenderse con el nuevo gobierno en Afganistán, lo cierto es que hay una gran incomodidad. Para los tres países de la ex Unión Soviética que tienen frontera con Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, tampoco es una buena noticia. En primer lugar, porque estos países hay minorías de estos países que viven en territorio afgano y seguramente eso será una presión para que o bien den asilo a algunos de estos miembros o también el temor que siempre tienen en primer lugar de la agenda es que haya movimientos de población no deseados o incluso que algunos movimientos extremistas que puedan generar o tener algún tipo de protección en Afganistán puedan ingresar a estos tres países de la ex Unión Soviética. Y cuando hablamos de estos tres países de la ex Unión Soviética, también estamos hablando de manera indirecta de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, más allá de la experiencia soviética de la guerra con Afganistán, tiene por lo menos relaciones muy fluidas con dos de estos países de la ex Unión Soviética, particularmente con Tayikistán, donde hay una base rusa, donde en las últimas semanas hemos visto una ampliación de la misma, donde hemos visto ejercicios militares conjuntos y por lo tanto para Rusia esta desestabilización o esta llegada al poder a través de medios no diplomáticos tampoco es una buena noticia. El temor ruso, como siempre, es que extremistas islámicos puedan ver en la toma del poder de los talibanes alguna inspiración que pueda luego significar un problema para Rusia. Piensen que Rusia está involucrada con tropas directamente hoy en día en Siria, de manera indirecta en Libia. Por lo tanto, digamos, el problema de los grupos salafistas, yihadistas, no es un problema teórico para Rusia, es un problema real. Y el otro de los países que también tiene fronteras con Afganistán y del cual se está comenzando a hablar en los últimos días es obviamente China. China tiene una frontera muy pequeña, menos de 100 kilómetros, en un apéndice que tiene Afganistán, que es el fruto del colonialismo. Ese apéndice que se conoce como precisamente el corredor de Wuhan fue establecido en el siglo XIX para evitar que el Imperio Británico y el Imperio Ruso tuvieran fronteras directas. Esto es verdaderamente un estado tapón en el sentido geopolítico que entendemos por ello. Este corredor, que hoy en día no tiene un paso fronterizo oficial, es el único contacto directo que hay entre China y Afganistán. Pero independientemente de este vínculo directo que hoy en día está cerrado, como les mencionaba, en realidad China tiene también muchos intereses o podría tener muchos intereses en Afganistán. En primer lugar, yo diría desde el lado afgano, cualquier legitimidad a nivel internacional pues sería muy favorecida
por un entendimiento con China. Es una de las grandes potencias del sistema internacional y sería muy beneficioso para los talibanes llegar a un acuerdo con China. De hecho, algo de esto se ha hecho porque en los últimos meses delegaciones talibanes han visitado oficialmente tanto la República Popular China como la Federación de Rusia. Por lo tanto, podemos decir que los dos grandes países euroasiáticos ya están tomando o han estado tomando en los últimos tiempos algún tipo de medida diplomática para entenderse con los talibanes en el futuro. China, les decía, siempre se ve o siempre se analizan los intereses China en primer lugar desde el punto de vista económico, lo cual es cierto. Afganistán no solamente que va a necesitar inversiones en infraestructura, sino que tiene grandes riquezas en sectores minerales. Particularmente se estima que posiblemente haya grandes reservas de litio, lo cual lo convierte en atractivo para todo lo que tiene que ver con industrias tecnológicas, pero lo cierto es que en tanto y en cuanto no haya una estabilidad completa en el país, cualquier tipo de inversión en este campo va a estar muy limitada. Pero en este sentido, además, hay otra situación que se suele mencionar, que es la minoría túrquica, islámica, que existe en la República Popular China, en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China, que es precisamente la zona que limita con Afganistán. Para China es un problema el hecho de que un grupo que ha llegado al poder a través del uso de la fuerza pueda servir también de inspiración para, para los uigures que viven en China. Por lo tanto, ahí vemos cómo el interés tanto de Rusia como de China con respecto a lo que pueden percibirse como los problemas que podrían derivarse de grupos salafistas yihadistas que se inspiren en los talibanes y que puedan en sus respectivos territorios ser un problema de seguridad, yo diría que es casi la misma preocupación que tienen o han tenido también los Estados Unidos y por eso ha sido precisamente incluido en los acuerdos de Doha. Por lo tanto, lo que podemos ver es que todos estos países, tanto sea Pakistán como India, como los tres países de la ex Unión Soviética de Asia Central, como Rusia, como China, pues cada uno de ellos tiene sus propios intereses, cada uno de ellos verá afectado su política exterior por la forma en que los talibanes han tomado el poder. No es una buena noticia, como les decía, pero seguramente rápidamente se van a reacomodar a esa realidad. Tal vez podríamos incluir en análisis otros dos estados. Uno es India, que no ha sido incluido en este troika ampliada, a pesar de que Rusia alguna vez lo haya señalado, y que obviamente su oposición con Pakistán, su oposición con India, por razones diversas, cada uno de ellos, básicamente de carácter territorial, y su cercanía también a los Estados Unidos, creo que no ha sido una buena carta de invitación ni para Rusia, ni para Pakistán, ni para China, y por eso India no ha quedado incluida dentro de este cuarteto, esta troika ampliada que trató el tema de Afganistán. Tiene sus intereses particulares, seguirá siendo importante. Un tema que creo que para India es fundamental es la salida de Afganistán puede hacerse a través del puerto de Karachi en Pakistán o a través de dos puertos iraníes. Uno es Bandar Abbas y otro es Chabahar. El puerto de Chabahar particularmente ha sido ampliado con una financiación india y nunca India ha ocultado su interés en este puerto como una forma de competir con el puerto pakistaní de Karachi. Por lo tanto, todo lo que entre y salga del territorio afgano, si sale o entra por Karachi, va a beneficiar a Pakistán. Si sale o entra por el puerto de Chabahar en Irán, va a beneficiar de alguna manera a India. Y creo que también ahí India tiene sus propios intereses de carácter económico y también en el fondo de carácter geopolítico. Y el otro de los estados que podríamos incluir es Turquía. Turquía está presente en estos momentos con tropas, es un país miembro de la OTAN, en estos momentos, como les decía, en el aeropuerto de Kabul, y el presidente Erdogan ha dado señales, por lo menos desde un punto de vista, digamos, las declaraciones oficiales,
digamos, de estar dispuesto a avanzar con algún acuerdo con los talibanes en el poder. Por lo tanto, digamos, a pesar de que Turquía es un país de la OTAN que ha estado involucrado directamente en las operaciones contra los talibanes en los últimos años y que todavía hoy está presente en el aeropuerto, también está dando los pasos para reacomodarse a la nueva realidad. Por lo tanto, como mencionaba y para concluir, todos estos países están incómodos por la forma en que los talibanes han llegado al poder. Pero, como no pueden hacer política con lo que les gustaría, sino con la realidad, pues rápidamente están dando los pasos diplomáticos para reacomodarse a la nueva situación. En un momento de competencia entre grandes potencias, por supuesto que esto no es una buena noticia para los Estados Unidos, puesto que seguramente será aprovechado tanto por China como por Estados Unidos, por Rusia, para mostrar, digamos, algún signo de debilidad por parte de los Estados Unidos, como les decía, pero hoy en día Afganistán es centralmente un problema euroasiático. Con la salida de los Estados Unidos, hoy en día Afganistán es un problema de los países de la región, independientemente de que luego podamos hacer extrapolaciones para la seguridad internacional. Es, para decirlo de alguna manera, Eurasia para los eurasiáticos. Es un regreso del gran juego, un poco más complejo, porque hay muchos más actores involucrados, pero la retirada de los Estados Unidos de Afganistán demuestra que la prioridad de los Estados Unidos hoy está en el área Indo-Pacífico, que en realidad los problemas de Asia Central no lo van a tener en los próximos años como un actor central involucrado directamente y que su política exterior va a ir hacia otra región geopolítica. Por lo tanto, a pesar de, como les decía, de todo esto que se está viviendo, todavía creo que aún pronto para establecer algún tipo de conclusiones definitivas. Lo que sí veremos en las próximas semanas será seguramente febriles, acuerdos, negociaciones entre todos estos estados para tratar de preservar sus intereses en un momento en que la situación todavía es bastante compleja y está poco clara. Eh, Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.